Comúnmente las empresas ofrecen múltiples tipos de productos y o servicios y comúnmente en una sola transacción de venta se incluyen varios de estos. Dentro de este contexto, en este video explicaré el algoritmo a priori, que nos podría ayudar a determinar qué productos se compran en conjunto, es decir, podría ayudarnos a determinar patrones de venta dentro de las transacciones de una empresa. Y con esto nosotros podríamos ayudar a definir promociones o estrategias de venta que maximicen las ganancias de una empresa. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. El resultado del algoritmo a priori son las reglas de asociación que indican los patrones de concurrencia de elementos dentro de un conjunto de colecciones. Por ejemplo, dentro del dominio de ventas de un supermercado podríamos tener la siguiente regla de asociación, que no es otra cosa más que una regla sí entonces. Y si nosotros interpretáramos esta regla, lo que nos está diciendo es: si yo compro cereal, entonces voy a comprar leche. Y para lo que nos sirve el algoritmo a priori es para obtener este tipo de reglas, pero utilizando la probabilidad. Con el algoritmo a priori nosotros calculamos la probabilidad de que un elemento esté presente dado que otros elementos estén presentes. Es decir, la probabilidad de que yo compre leche dado que compré cereal. Es decir, la probabilidad de que compre crema dado que he comprado pan y he comprado jamón. Obviamente podemos ver aquí la aplicabilidad del algoritmo a priori, no solo dentro de este dominio de supermercados, sino dentro del dominio de cualquier empresa que realice ventas de productos y que estas ventas, que estas transacciones de ventas involucren diversos productos. Ahora vamos viendo cómo funciona el algoritmo a priori. De hecho, es relativamente fácil de implementar. Tiene exclusivamente dos pasos. El primer paso es identificar los conjuntos de elementos frecuentes. Esto no es otra cosa más que combinaciones de productos que se encuentran en gran cantidad dentro de nuestras transacciones de venta. Por ejemplo, podríamos tener inclusive conjuntos de elementos frecuentes de un solo elemento, ver que la crema efectivamente se está vendiendo mucho dentro del supermercado. Podríamos ver que también hay un conjunto de elementos frecuentes, por ejemplo, el pan y el jamón. Esto se da mucho en todas las transacciones de venta. O podría haber algún otro conjunto de elementos frecuentes como la leche, la dona y el cereal. Y así podríamos nosotros tener múltiples conjuntos de elementos frecuentes. El siguiente paso sería expresar la probabilidad de que estos conjuntos de elementos frecuentes ocurran y podríamos obtener nuestra regla sí entonces, donde a la primera parte formalmente nosotros le llamamos el antecedente y a la segunda parte de la regla sí entonces le llamamos el consecuente. Ahora vamos entrando a más detalle de cómo calcular esto a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos tres transacciones, tres compras por tres diferentes clientes. Obviamente nosotros podríamos tener miles o cientos de miles de transacciones dependiendo de la empresa donde estemos nosotros trabajando o los datos de la empresa que nosotros estemos analizando. Sin embargo, aquí para fines prácticos solo voy a utilizar tres transacciones y con eso vamos a ver las diferentes peculiaridades de este algoritmo. Vamos a suponer que un cliente en la compra 1 compra leche, pan y huevo, en la compra 2 compra cereal, leche, crema y huevo y en la transacción 3 o compra 3 compra leche, crema, pan y huevo. Obviamente nosotros aquí estamos viendo algunos patrones de algunos elementos que siempre son comprados independientemente del cliente. Ahora vamos analizando cada una de estas transacciones y a través de ellas vamos a crear conjuntos de elementos. Cabe mencionar, vamos a crear conjuntos que tengan una cardinalidad mayor a 1, es decir, que tengan dos o más elementos. Y esto es para no tener que analizar muchísimos escenarios, dado que si estamos trabajando con una gran cantidad de transacciones, con una gran cantidad de compras, este algoritmo es verdaderamente intensivo en términos de cómputo. Entonces,
lo que se hace para acotar un poquito es generar conjuntos de al menos una cardinalidad de al menos un tamaño de 2. Y de hecho este es algo parametrizable por parte del usuario, por parte del programador. Definir, yo voy a trabajar solo con conjuntos de 3 elementos en adelante, dependiendo qué tantos datos nosotros tengamos y qué tipo de análisis nosotros queramos hacer. Ahora, en este caso, nosotros vamos a hacer todos los potenciales conjuntos que tengan una cardinalidad de 2 o superior. Por ejemplo, aquí podemos nosotros sacar conjuntos de leche y pan, podemos sacar un conjunto de leche y huevo, podemos sacar un conjunto de pan y huevo, podemos nosotros sacar un conjunto de leche, pan y huevo. Y con esto ya hemos sacado nosotros todos los potenciales conjuntos de elementos. Todavía no sabemos cada uno de estos conjuntos, cuáles de ellos se repiten mucho, cuáles de ellos en verdad son un patrón. Sin embargo, estamos nosotros definiendo como algunos potenciales conjuntos de elementos que podrían ser altamente repetidos o que podrían encontrarse muchísimo dentro de nuestras transacciones. Ahora analizamos la compra 2. En el caso de la compra 2, como tenemos 4 elementos y vean aquí que rápidamente empieza a crecer, nosotros vamos a tener una mayor cantidad de conjuntos de elementos. Recuerden, no estamos trabajando aquí, en este caso, con conjuntos que tienen un solo elemento. Es a partir de 2. Entonces, nosotros podemos tener el conjunto de cereal y leche, después el conjunto de cereal y crema, después el conjunto de cereal y huevo, y así sucesivamente para todas las combinaciones de 2 elementos. Después hacemos todas las combinaciones de 3 elementos. Y aquí también estamos dejando fuera todas las combinaciones, por ejemplo, de 4 elementos. Eso igual, así como nosotros estamos trabajando con conjuntos de cardinalidad mayor a 1, también podemos decir, vamos a trabajar con conjuntos que tengan una cardinalidad menor a 4 y nada más definirlo. Esto es para acotar la cantidad de escenarios que se tienen que explotar, dado que muy rápidamente esto se empieza a poner muy feo. De hecho, en este simple ejemplo donde tenemos simplemente algunas cuantas transacciones, vemos la cantidad de conjuntos que se podrían generar y eso que estamos involucrando a muy pocos productos. Y finalmente tenemos los conjuntos que podríamos obtener de la compra 3. En este caso tenemos leche, crema, leche, pan, leche, huevo, crema, pan y obviamente su combinatoria de los diferentes 3 elementos. Aquí igual no tenemos conjuntos de un solo elemento y no tenemos conjuntos mayores a 3. Nos quedamos con 2 y 3 elementos, simplemente para acotar un poco. Obviamente los podemos incluir, pero estamos acotando un poco esta problemática. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos determinar si uno de estos conjuntos que nosotros obtuvimos anteriormente a partir de las transacciones es relevante o no? Para eso nosotros utilizamos una métrica que se llama soporte, que en realidad no es otra cosa más que contar en cuántas de todas las transacciones que tenemos aparece un determinado conjunto. Y eso lo dividimos por el número de transacciones y con eso vamos a obtener un valor del 0 al 1 que nos está indicando qué tanto soporte, qué tan relevante es cada uno de estos conjuntos. Y aquí empezamos nosotros ya nuestro análisis a profundidad, empezamos a determinar qué conjunto podría ser parte de alguna regla de asociación. Vamos asociando esto al mismo ejemplo que nosotros teníamos utilizando las diferentes compras, en particular las 3 compras. Y aquí nosotros ya estamos enlistando todos los conjuntos que identificamos de cardinalidad 2 y de cardinalidad 3. Estos son para la compra 1, de la compra 2 y de la compra 3. Y si nosotros quisiéramos calcular el soporte de estos conjuntos, por ejemplo, vamos calculando el soporte del conjunto leche y huevo. Y eso implica identificar ese conjunto en cuántas transacciones se encuentra. Y aquí podemos ver que efectivamente el conjunto se encuentra en 3 transacciones y si lo dividimos entre el número de transacciones total que tenemos el mayor soporte, un soporte de 1. Y lo mismo podríamos hacer para cada uno de estos conjuntos. Por decir, aquí en este caso estamos contando el conjunto de leche y pan que solo se encuentra en la compra 1 y en la compra 3. A raíz de eso tiene un soporte de 0.66 de 2 tercios, dado que tenemos 3 transacciones y solo aparece en 2 de ellas. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo para pan y huevo, que tiene igual un soporte de 0.66 o de 2 tercios, donde efectivamente aparece dentro de 2 transacciones de las 3 transacciones que tenemos.
Hacemos lo mismo para leche y pan, hacemos lo mismo para leche y crema, hacemos lo mismo para crema y huevo y posteriormente para leche, crema y huevo. Y aquí nosotros ya hemos identificado los conjuntos que tienen un mayor soporte, aquellos que se repiten más dentro de nuestros datos. De hecho, todos los demás obviamente aparecen, obviamente tienen un soporte asociado. De hecho, son todos estos que están en este color mamey, son todos los demás. Estos conjuntos que están dentro de este color solo aparecen una vez dentro de todas nuestras transacciones y podríamos nosotros descartarlos dado que tienen un soporte muy bajo. Podríamos nosotros enfocarnos en aquellos conjuntos que tienen un soporte más alto porque podrían ser más informativos al momento de crear las reglas. Entonces vamos a descartar todos aquellos que tienen un soporte de 0.33 de un tercio y nos vamos a quedar solo con aquellos conjuntos que tienen un soporte de 0.66 o mayor. Y con esto estamos nosotros acotando la cantidad de escenarios que tenemos que explorar. Y ahora sí, nosotros podríamos obtener las reglas sí, entonces, que involucren exclusivamente a conjuntos de elementos frecuentes que tienen un soporte relativamente alto. Obviamente, nosotros definimos aquí conjuntos de elementos frecuentes con un soporte de 0.66 o mayor y este umbral que nosotros hemos definido simplemente está asociado al dominio. Para cada dominio, dependiendo lo que tú quieras extraer o qué tantas reglas de asociación quieras obtener, pues te convendría poner un umbral mayor o menor. Es cosa de jugar un poquito con los datos y de conocer muy bien el dominio dentro del cual estás trabajando. ¿Para qué van a utilizar estas reglas de asociación? Y en este caso, para no hacer toda la exploración de todas las potenciales reglas de asociación, me voy a enfocar exclusivamente en dos conjuntos de elementos frecuentes y a partir de estos dos conjuntos de elementos frecuentes podemos ver fácilmente cómo podríamos extraer las reglas de todos los demás. En este caso vamos a trabajar exclusivamente con leche y pan y vamos a trabajar exclusivamente con el conjunto de leche, crema y huevo, simplemente porque este es de cardinalidad 2 y este es de cardinalidad 3 y con eso nosotros podemos ver ya un poquito cómo obtener estas reglas a partir de los conjuntos de elementos frecuentes. Si nos enfocamos exclusivamente en el primer conjunto de elementos frecuentes, leche y pan, nosotros podríamos obtener dos reglas. Si leche, entonces pan. Si pan, entonces leche. Recuerden, lo que nos está diciendo aquí es, si compro leche, entonces voy a comprar pan. Si compro pan, entonces voy a comprar leche. Noten aquí, es simplemente la combinatoria lo que estamos haciendo nosotros. Obtenemos la combinatoria de antecedentes y consecuentes a partir del conjunto de elementos frecuentes que obtenemos. Y esto se ve todavía muchísimo más claro cuando estamos trabajando con el segundo conjunto de leche, crema y huevo. Aquí podemos nosotros tener antecedentes que tengan dos elementos, como es este, y también podremos tener antecedentes que tengan un solo elemento. Y obviamente esto nos lleva a que tendríamos consecuentes de un elemento y consecuentes de dos elementos, dado que tenemos nada más tres elementos dentro de nuestro conjunto. Y obviamente lo que estamos haciendo aquí es simplemente obtener toda la combinatoria. Si compro leche y crema, entonces compraría huevo. Si compro leche y huevo, entonces compraría crema. Si compro crema y huevo, entonces compraría leche. Y si compro leche, entonces compro crema y huevo. Si compro crema, entonces compro leche y huevo. Noten, sí nos está dando como diferente tipo de información. Y ahora podremos ver estos que están aquí un poquito en grisecito. De hecho, nosotros hablamos un poquito del soporte, de la relevancia que pueden tener nuestros conjuntos de elementos frecuentes. Eso nosotros ya lo medimos. De hecho, a raíz de eso extrajimos estos dos conjuntos y otros. Y a partir de ellos estamos nosotros creando estas reglas. Pero, ¿qué tan importantes son estas reglas? No lo hemos definido. Simplemente estamos generando las reglas y sabemos que algunas de ellas podrían ser relevantes a raíz de que las estamos construyendo de los elementos de conjuntos frecuentes que tienen un cierto soporte, pero cada una de ellas pues no implica que sea relevante, solo que tiene posibilidad, tiene una probabilidad de ser relevante a raíz de que se crearon de conjuntos que eran relevantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es evaluar cuáles de estas reglas que surgieron de los conjuntos de elementos frecuentes sí efectivamente son relevantes. Y de hecho les adelanto un poquito. Estas reglas que están aquí en grisecito no resultaron relevantes. Las que sí resultan relativamente relevantes son estas tres y estas dos.
Sin embargo, ¿cómo medimos que efectivamente una regla es relevante o no relevante? Para eso tenemos diferentes métricas y cada una de ellas nos dice algo que está relacionado pero un poquito diferente. Una de ellas se llama soporte. Esta anotación que tenemos aquí de A a C es simplemente antecedente y consecuente. Es una forma de decir, nosotros vamos a calcular el soporte de una regla. Nosotros vamos a calcular la confianza de una regla. Nosotros vamos a calcular lift o el levantamiento de una regla. Ahora, el soporte lo que nos está indicando es qué tan frecuente es la regla. Esto es algo muy similar a lo que teníamos en el soporte de los conjuntos de elementos frecuentes. Nosotros buscábamos qué tan frecuente era ese conjunto y aquí lo que vamos nosotros a indicar es o a evaluar qué tan frecuente es una regla. Y la de confianza nos indica qué tanto aparece el consecuente en las transacciones que contienen al antecedente. Es decir, qué tanto aparece, por ejemplo, el cereal en las transacciones que contienen a la leche. Eso nos está indicando la confianza de una regla. Y una tercera métrica muy utilizada se llama left. Esta métrica no encontré la manera adecuada de traducirla. Por ejemplo, podría significar elevador. En este caso utilicé mejor una traducción que se llama levantamiento. Creo yo que esta traducción podría ser la más adecuada. Y esto simplemente nos está indicando la fuerza de la regla sobre la ocurrencia aleatoria. Es decir, verifica que la regla no sea simplemente cuestión del azar. Eso es justo lo que está indicando. Claro, cada una de estas métricas tiene su definición matemática y eso nos ayudará todavía más a comprender cómo efectivamente miden la frecuencia de una regla o cómo efectivamente miden la fortaleza de una regla. Ahora, comúnmente estas métricas se utilizan para filtrar las reglas resultantes del algoritmo a priori para solo obtener aquellas reglas que cumplan con ciertos estándares de calidad, que cumplan con cierto umbral. Por ejemplo, dentro del dominio que nosotros estamos trabajando de nuestro escenario de venta de productos de supermercado, podríamos obtener 16 reglas relevantes a partir de una confianza y de un soporte mayor o igual a 0.6. Digamos que tenemos un conjunto de las mejores reglas y en este caso resultaría 16 reglas, algunas derivadas de los conjuntos frecuentes de 2 elementos y algunas otras derivadas de los conjuntos frecuentes de 3 elementos. Y con esto yo ya puedo identificar cuáles reglas serían efectivamente relevantes para el negocio que yo estoy analizando. Ahora vamos viendo cómo calcular explícitamente la confianza, el soporte y el levantamiento de una regla y para esto vamos a empezar con cómo calcular el soporte de una regla, que no es otra cosa más que indicar qué tan frecuente es esta regla. Ahora, tenemos aquí la definición matemática del soporte. Realmente cada una de estas métricas es bastante fácil de calcular. Lo único que tenemos que hacer para calcular el soporte de una regla es hacer un conteo prácticamente. Nosotros tenemos que contar cuántas veces aparece el antecedente de una regla en unión con el consecuente de esa regla y lo dividimos entre el número de transacciones. Es muy similar al soporte de los conjuntos frecuentes, muy similar. Y aquí tenemos algunos ejemplos con las reglas que justo acabamos de ver. Y en este caso vamos a medir el soporte de 4 reglas. De leche entonces pan, de pan entonces leche, de leche y crema, entonces huevo, de leche y huevo, entonces crema. Y realmente es bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es contar cuántas veces aparece leche y pan dentro de nuestras transacciones y podemos ver que efectivamente aquí aparece una vez y podemos ver que aquí aparece otra vez. En la compra 2 no aparece la leche pero no el pan y lo que nosotros estamos contando es leche y pan. Tiene que aparecer los dos dentro de la misma transacción. Entonces tenemos en el numerador un 2 y simplemente lo dividimos entre el número de transacciones que tenemos y eso nos va a dar un soporte de 0.66. Y si hacemos exactamente lo mismo para cada una de las reglas que tenemos aquí, por ejemplo, voy a bajar a la de leche, crema, entonces huevo. Aquí tenemos que verificar cuáles transacciones incluyen específicamente los 3 elementos, leche, crema y huevo. Y podemos ver aquí que es leche, crema y huevo, la compra 2 lo contiene, leche, crema y huevo, la compra 3 lo contiene, pero la compra 1 no lo contiene. ¿Por qué? Porque no tiene crema, tienen que estar los 3. Entonces efectivamente tenemos un soporte de 2/3, 0.66. Y así rápidamente nosotros podemos ver cómo podemos calcular muy fácil el soporte
de las reglas, independientemente de qué regla nosotros estemos utilizando. Ahora, la confianza. La confianza nosotros la calculamos de una forma igual muy sencilla, haciendo conteos. Hacemos el conteo del antecedente unión el consecuente, que de hecho es exactamente el mismo numerador que teníamos nosotros para el soporte. Pero ahora no lo vamos a dividir por el total de transacciones. Aquí nos interesa exclusivamente el conteo de los antecedentes como referencia. ¿Por qué? Porque la confianza nos dice qué tanto aparece el consecuente en las transacciones que ya contienen al antecedente. Entonces, a partir de eso, lo dividimos entre el antecedente. Y eso nos va a decir qué tan confiable es una regla. Y con esto nosotros hacemos exactamente lo mismo. De hecho, la parte del numerador pues es exactamente igual a la que ya teníamos, ¿no? Contamos, por ejemplo, para la regla de leche, entonces pan, contamos aquellas transacciones que efectivamente tengan leche y pan. La compra 1 lo tiene. La compra 2 tiene leche pero no tiene pan, entonces no lo podemos tomar en cuenta. Y aquí tenemos la leche y el pan. Entonces de las 3 transacciones aparecen 2 y lo dividimos entre el número de veces que aparece el antecedente. El antecedente es la leche. Entonces contamos cuántas veces aparece leche y vemos que leche aparece en todas, entonces lo dividimos entre 3. Ahora vamos haciendo esta cuarta regla, la de leche y huevo, entonces crema. Aquí obviamente contamos leche, huevo, unión crema, es decir, todas aquellas transacciones que efectivamente tengan la leche, que tengan el huevo y que tengan la crema. El caso de la compra 1 no lo tiene. El caso de la compra 2 y de la compra 3 sí efectivamente tienen tanto leche, huevo como crema. Leche, huevo y crema. Entonces efectivamente aparece en 2 transacciones y ahora contamos el antecedente. El antecedente es leche y huevo. Leche y huevo aparece dentro de 3 transacciones, entonces lo dividimos entre 3 y tenemos una confianza de 0.66. Obviamente aquí ya calculamos el soporte de una regla, ya calculamos la confianza de una regla, ya estamos nosotros obteniendo diferentes métricas. Algunas reglas tendrán un mayor soporte, algunas otras reglas tendrán una mayor confianza. De hecho, en algunos casos se podría dar que tengamos reglas poco relevantes que tengan una alta confianza y un alto soporte. A raíz de eso se utiliza la métrica de lift, la métrica de levantamiento, que normalmente se asume como la métrica más importante, dado que esta verifica la fuerza de la regla, que no ocurrió meramente por cuestiones del azar, y esta involucra prácticamente el cálculo del soporte. Aquí nos interesa ver qué tanto soporte tiene la regla en sí, por eso es el soporte de la regla, y también verifica qué tanto soporte, qué tanto aparece el antecedente dentro de nuestras transacciones y lo multiplica por qué tanto aparece el consecuente dentro de nuestras transacciones. Y con eso evalúa efectivamente qué tan fuerte es esa regla. Y ahora nosotros podríamos calcular, por ejemplo, la primera regla, leche, entonces pan. Tenemos que calcular el soporte de la regla. Aguas con esto. El de arriba es el soporte de la regla y el de abajo es el soporte del conjunto frecuente. Son 2 cosas completamente diferentes. Son muy similares, pero uno es la regla y otro es el conjunto frecuente. Y estos datos, de hecho, ya los tenemos nosotros. Ya calculamos el soporte de la regla leche, entonces pan. Simplemente lo voy a poner aquí 0.66. De hecho, para todas las demás reglas, por ejemplo, pan, entonces leche, leche y crema, entonces huevo, leche y huevo, entonces crema. Todas ellas tienen un soporte de 0.66, como lo podemos ver aquí. Y realmente lo que no tenemos calculado es la parte del denominador de cada una de nuestras fórmulas, que involucra simplemente calcular el soporte del antecedente y el soporte del consecuente. Y esto es relativamente sencillo. Si calculamos nosotros el soporte de la leche, vemos que la leche aparece en 3 de las transacciones que tenemos, entonces lo dividimos 3 entre 3, tenemos un 1 ahí. Y después calculamos el soporte del pan. El soporte del pan estamos viendo que aparece en 2 de las 3 transacciones, entonces tiene un soporte de 2/3. Y simplemente hacemos las operaciones y podemos ver que nos da un resultado de 1. Ahora, tanto para el caso de la confianza como del soporte, esas 2 reglas tienen valores que van de 0 al 1, donde el 1 es el valor más alto, donde está indicando que es una mejor regla. Sin embargo, aquí para el caso de lift, para el caso de levantamiento, este 1 nos está indicando que tanto el antecedente como el consecuente
son independientes, que realmente no es una regla muy fuerte. De hecho, este 1 es justamente el umbral. Si nosotros tenemos un lift menor a 1, nosotros tenemos una regla que sí efectivamente pudo darse a raíz de un cierto tipo de ocurrencia aleatoria, a raíz del azar. Entonces, todas aquellas reglas que tienen un valor menor a 1 simplemente se descartan. Y caso contrario, todas aquellas reglas que tengan un lift mayor a 1, esas se dice que ya son reglas muy fuertes. De hecho, 1, como les comento, es justo el umbral y marca independencia entre el antecedente y el consecuente. Simplemente aquí, a mayor sea el levantamiento, más fuerte va a ser esa regla. Y ahora prácticamente ya conocemos cómo se calcula paso a paso nuestras reglas, cómo se mide, cómo se evalúa cada una de ellas, cómo se extrae. Y lo único que queda por ver es cómo hacer esto vía Python. Les comento, existen varias librerías que implementan el algoritmo a priori. Yo probé un par y la que más me gustó fue esta de Efficient a priori o a priori eficiente. Hacen énfasis en la parte de eficiente, dado que el algoritmo a priori, como ya pudimos platicarlo anteriormente, efectivamente es un algoritmo computacionalmente muy pesado. Realmente se tienen que explorar múltiples escenarios y eso es que nada más estábamos trabajando con algunos cuantos productos y algunas cuantas transacciones. Entonces, esta librería incluye algunos ajustes, algunas optimizaciones para hacer el cálculo de las reglas de una forma más eficiente. Si ustedes quisieran instalarla, aquí les dejo inclusive el código comentado para que ustedes la instalen dentro de su computadora o para que simplemente lo utilicen en Google Colab o similar. Entonces, ya una vez que le importamos, es realmente muy fácil introducir nuestros datos de las transacciones. Como podemos ver, aquí simplemente es incluir una lista de tuplas donde cada tupla es cada una de las transacciones. Esta es la transacción 1, esta es la transacción 2, esta es la transacción 3. Así de sencillo se introducen las transacciones y de ahí lo único que tenemos que hacer es mandar llamar la función a priori que recibe las transacciones y que permite incluir dos parámetros muy relevantes. Y con esto nosotros podemos filtrar nuestras reglas. Con esto nosotros le estamos diciendo, dame todas las reglas, pero que al menos tengan un soporte de 0.6 y que al menos tengan una confianza de 0.6. Y con esto ya estamos nosotros filtrando nada más reglas que podrían considerarse relativamente relevantes. De ahí yo todavía aplico un filtro adicional. De hecho, utilizando una función lambda y esta función de filtro, le estoy indicando que me dé solo aquellas reglas que tienen un consecuente que tenga una cardinalidad de 1. Obviamente este filtro lo pude haber omitido y de ahí simplemente imprimo cada una de mis reglas. Y aquí tenemos justo el resultado de cada una de las reglas con su confianza, su soporte y su lift y su levantamiento. Y como podemos ver, efectivamente todas tienen un lift de 1 y son exactamente las mismas reglas que nosotros analizamos dentro de nuestros escenarios, dentro de nuestros ejemplos. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta la próxima. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para pararam.